enseñanza-aprendizaje. Probablemente pues ya tengamos algunas bases al respecto, pero nuevamente recalco, nosotros pues estamos adquiriendo o fortaleciendo esas bases en relación con los adultos, con esa andragogía que habíamos visto en el primer encuentro, ¿sí? Por tanto, pues todo lo que veamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con el día de hoy va a estar igual enfocado pues en esas personas que prácticamente pues tienen probablemente nuestras mismas bases, nuestros mismos conocimientos y que ya son personas adultas. Entonces, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, usted debe considerar en primer plano, pues, que dentro de ese proceso hay varios elementos y entre ellos está el formador. Sí, ustedes debieron haber revisado que se recomienda o lo recomendable es que el formador siempre esté en constante actualización de la forma, pues, que sea conveniente, ya sea de una manera autónoma, obviamente, pues, a través de la lectura. Esto sí es muy importante tomar en cuenta porque para ello pues debemos tener la capacidad para discernir qué información es certera. Si no podemos leernos pues documentos que tal vez escribió Juanito, Pepito, bueno, ahora todo el mundo tenemos acceso a o es fácil escribir blogs, nuestras propias ideas. Sin embargo, pues es importante que esa actualización de forma autónoma se haga a través de bases científicas que estén certificadas por instituciones serias. Por otra parte, está la actualización a través de cursos, obviamente pues como lo que estamos haciendo ahora, actualizando nuestros conocimientos o sentando bases en aquello que ya lo llevamos dentro de la práctica, pero que necesitamos teorizar. Eso en cuanto pues al facilitador, al formador. Y el segundo punto de ese proceso de enseñanza-aprendizaje vendría siendo pues esos métodos didácticos. Este tema sí es súper importante. ¿Por qué? Porque los métodos didácticos pues van a ser aquellas reglas, aquellos principios que guardan esas acciones que yo voy a llevar a cabo dentro del aula para lograr el objetivo con mis participantes, ¿sí? Sin duda que cada método didáctico va a tener sus técnicas y sus acciones. Ustedes tienen disponible en el módulo número 4 los métodos didácticos de tipo expositivo, de tipo interrogativo, también está el activo y está el demostrativo. Tenemos 4, ¿sí? Voy a pedirles un momentito, por favor, vamos a hacer una pausa hasta aquí. Solo les pido un segundito y ya retomo, ¿sí? Perdón la Ahí estoy de nuevo, siento la interrupción, tengo una pequeña que ingresó y necesitaba dejarla de nuevo en su sitio. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, como les decía, pues ustedes tenían estos 4 métodos didácticos disponibles ya en ese módulo número 4. El expositivo pues es el más común, donde los docentes, los facilitadores, sí, los formadores, llevamos a cabo pues un proceso donde simplemente, como su nombre lo dice, exponemos o dejamos en claro las ideas que consideramos importantes dentro de una temática. También está pues ese modelo interrogativo que obviamente pues se relaciona con preguntas que podemos llevar a cabo y que podemos hacer dentro de ese proceso. Las preguntas son de distinto tipo. Yo puedo hacer preguntas incluso para guardar la disciplina del grupo, puedo hacer preguntas para verificar si es que lo que estoy explicando se está comprendiendo, ¿sí? También está el método demostrativo y este nos sirve mucho en situaciones donde requerimos que nuestros participantes adquieran no solo conocimientos, ¿sí? Sino también habilidades, es decir, el saber hacer, no solo el saber, ¿sí? Y luego viene el activo, en donde pues nosotros vamos a utilizar varias técnicas o acciones que son un poco pues más llamativas, que fomentan a la participación de los participantes, ¿sí? Por ejemplo, debates, por ejemplo, mesas redondas, en fin,
en donde pues los participantes sean quienes tomen la batuta del aprendizaje. Estos métodos didácticos pueden combinarse y sin duda pues que al combinarse obtendremos mejores resultados. Ahora, vamos a destacar lo más importante de cada uno de estos. Por ejemplo, dentro del demostrativo tenemos pasos. Ustedes ya debieron haber leído, tenemos básicamente 4 pasos. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer dentro del método demostrativo? Explicar el objetivo al grupo. Una vez que explico el objetivo al grupo, paso a describir lo que voy a hacer verbalmente a través de láminas, a través de presentaciones, y después de eso, pues procedo a hacer lo que describí. Una vez que finaliza el proceso de descripción, pido a mis asistentes que reproduzcan aquello que describí y que hice. Pero no finaliza allí mi labor como docente. Obviamente, pues el objetivo es que mientras ellos van reproduciendo aquello que yo ya demostré, vayan pues, yo como facilitador o como formador, vaya supervisando cómo lo están llevando a cabo, y es allí en donde pues se va a dar o se va a efectuar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, el método demostrativo tiene mucho que ver con el hecho del saber hacer. Es decir, que lo que vamos a lograr con los estudiantes no solo es conocimiento, como ya dije anteriormente, sino también son habilidades. Y luego viene el método interrogativo. Ya hemos hablado un poco, ustedes tuvieron ya que revisar algún contenido al respecto, pero lo fundamental, aquí pues el instructor igual va a hablar, pero va a plantear preguntas. No solo va a exponer los contenidos, no solo va a exponer pues lo relacionado con el tema, sino también realiza preguntas a partir del tema y el alumnado va escuchando y va respondiendo, ¿sí? Vamos a hablar de los siguientes, y en este caso pues es el método activo. De todos los métodos, el que mejor se recomienda trabajar con los adultos dentro del campo de la andragogía es el método activo, en donde a través de esas mesas de debate, a través de esos foros, a través de esos encuentros en donde fomentamos una participación activa de quienes pues estén asistiendo a ese taller o a ese curso, cada uno de ellos ponga en acto o ponga a prueba las potencialidades que posee, y de esta manera pues todos podrían o pueden llegar a participar y, como su nombre lo dice, pues a ser agentes activos dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalizamos con este método expositivo. Bueno, obviamente pues forma parte de esos métodos pedagógicos tradicionales en donde los recursos, o mejor dicho, claro, los recursos por lo general son pues pantallas, ¿sí? Suelen utilizarse también carteles, en fin, ¿sí? Pero los resultados no van a ser tan positivos para los participantes como, por ejemplo, en el método activo o el método demostrativo. Ahora, nuevamente recalco, estos métodos pueden ser integrados, pueden ser combinados, pero segunda cosa importante, estos métodos, además de ser combinados, tienen que ser utilizados según las necesidades y las características que tengan mis participantes, ¿sí? Ahora, yo he hablado hasta el momento del saber hacer, ¿sí? Y el saber hacer forma parte de los saberes de los estudiantes, pero el saber hacer no es el único saber de los estudiantes. Entonces, aquí vamos a recalcar 4 saberes que debe poseer el estudiante. Esto es súper importante, probablemente no esté en los contenidos, pero sí me gustaría que vayan pues visualizando, tomando nota, porque puede formar parte de esas consultas o de esas preguntas para su certificación. Entonces, dentro de los saberes, pues está el saber conocer, el saber hacer, el saber convivir y el saber ser, ¿sí? El saber conocer, conocimientos. Sin duda, pues que usted ya tiene los conocimientos en torno a su rama. El saber hacer, poner en práctica, por ejemplo, yo puedo saber los tipos de harina, los tipos de azúcar, pero probablemente todavía no sé hacer un cake o un pan. Y cuando llevo a cabo el método demostrativo, puedo llegar a realizar o puedo conseguir ese saber hacer, como por ejemplo realizar un cake o un pan, ¿sí? Después viene el saber convivir. Y esto también es súper importante porque dentro del aula, ¿sí? No solamente vamos a contar con la presencia del formador,
los estudiantes o los participantes van a tener siempre contacto con el facilitador, contacto entre estudiantes y contacto incluso con el contenido, ¿sí? Entonces, por ello es importante que sepamos convivir, el estudiante sepa convivir, convivir entre estudiantes, convivir con el facilitador, ¿para qué? Para trabajar en equipo y lograr los objetivos. Y el saber ser está muy relacionado con ese desarrollo personal, con esas emociones. Aquí yo hablaría de algo muy importante que a mí me encanta este tema porque, déjenme les escribo aquí. La inteligencia interpersonal e intrapersonal. ¿Sí? No sé si en alguna ocasión ya recalqué esto, pero el saber ser tiene mucho que ver con ese desarrollo de la inteligencia interpersonal, es decir, identificar las emociones del otro, saber cuál es su capacidad de respuesta o cómo responde, ¿sí? Y también la inteligencia intrapersonal, es decir, reconocer cómo reacciono yo, cómo son mis emociones, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Obviamente, pues que esas debilidades y fortalezas, tanto mías como de los otros, me van a llevar al saber convivir, me van a permitir el saber conocer y también el saber hacer, ¿sí? Y estos saberes se relacionan con lo que vimos en las láminas anteriores, con los métodos, ¿sí? Porque dependiendo de lo que usted quiera lograr, del objetivo que tenga, puede utilizar los métodos ya sea activo, expositivo, demostrativo o interrogativo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos súper claros. Si yo quiero desarrollar conocimientos, es decir, solo el saber, pues me vendría bien el método expositivo combinado con el interrogativo, ¿sí? Si yo quiero lograr el saber hacer, mi método debería ser el método demostrativo, ¿sí? Y si yo quiero lograr el saber ser, es importante que ponga en práctica el método activo. ¿Por qué el método activo? Porque pues a través del método activo cada uno de los participantes podrá participar con las potencialidades que posee y aportar a ese trabajo, ya sea individual o grupal, ¿sí? Ahora, vamos con una parte que tampoco está disponible dentro de sus contenidos, pero hace referencia a las técnicas. Dentro de ese gran campo llamado métodos didácticos, tenemos las técnicas didácticas, ¿sí? Y tenemos técnicas didácticas para varias situaciones. Acá vamos a recalcar las principales. Por ejemplo, tenemos técnicas de calentamiento o de romper el hielo. Entonces, estas técnicas pues tienen como objetivo obviamente fomentar la participación del grupo, permitir pues que vayan generando un ambiente de confianza, en fin, que es súper importante para llevar a cabo una formación. Por allí no le observo a Navis. Vamos a ver a quién más no observo. Tampoco le observo a Andy. César tampoco lo puedo observarlo. ¿Cómo estamos, Andy? Dianita también, no logro observarla. Javier, también estamos con la cámara apagada. Miriam, María, Ceci, por favor no se olviden de la primera regla, mantener nuestras cámaras encendidas. De esta manera yo voy observando sus reacciones, que es súper importante cuando llevamos a cabo una formación, ¿sí? Entonces, entre los ejemplos de las técnicas de calentamiento o técnicas para romper el hielo, podría ser la dinámica que hicimos en nuestro primer encuentro. Por ejemplo, me coloco pues un nombre, o perdón, una palabra clave que represente lo que yo deseo de ese día, de esa formación, en fin. Mi objetivo en una sola palabra, y mientras presento adicional, pues puedo ir mencionando mi nombre, ¿sí? Dinámicas como por ejemplo en parejas. Por ejemplo, ahora formo grupos y les pongo en parejas. Ustedes entre los dos se presentan cuando finaliza las actividades en pareja o la actividad en parejas. Lo que hacemos es en todo el grupo presentar al compañero, ¿sí? Por ejemplo, ella se llama Dianita Paz. Dianita Paz quiere evolucionar en cuanto a sus conocimientos, le encanta bailar, en fin. Expongo al resto de compañeros aquello que mi compañera me comentó. Gracias, Víctor. Otra de las técnicas que podemos utilizar
y hasta ahora pues estamos hablando de técnicas pues dentro del campo online, puede ser la técnica nomino a. Entonces, bueno, no conozco a nadie, pero puedo visualizar sus nombres. Mi nombre es Sonia y nomino a César, ¿sí? Nomino a César para que me ayude prendiendo la cámara, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿para qué? Para romper el hielo, para generar o para motivar el conocimiento y la participación de las personas. Los animales de la granja. ¿Qué hago en esta técnica? Sí, yo envío, como ahora pues ya tenemos herramientas como WhatsApp, yo envío por WhatsApp a cada uno de ustedes el nombre de un animal, ¿sí? Entonces ustedes pues ya saben, a mí me tocó la vaca, por allí le tocó a alguien el perro, ¿sí? Y de repente pues nuevamente todos regresamos y van a ver dos perros, van a ver dos gatos, van a ver dos pollos y todos empezamos, el animal que le tocó, pío, pío, mu, empezamos a producir el sonido y nos vamos encontrando. A ver, por ahí me parece que Víctor está haciendo pío, pío y yo también tengo el pollito, entonces Víctor es mi compañero, ¿sí? Técnicas que me permiten romper el hielo y motivar a la participación, al conocimiento y a generar confianza dentro del grupo. Y por categorías, yo puedo decir ahora, a ver, vamos a hacer grupos de las personas que son solteras, ¿sí? Y todos los solteros pues dicen yo soy soltero y les mando a un solo grupo y cada uno de ustedes pues conversan qué les gusta hacer, qué edad tienen, los solteros hablan entre sí y de esta manera pues vamos generando confianza. Por otra parte, igual el grupo de casados, de viudos, de divorciados hacen lo mismo, por categorías. Puedo utilizar pues otro tipo de categoría, como todos los que el día de hoy tienen camiseta, o los que tienen saco, los que tienen corbata, en fin. ¿Estamos? Nuevamente, técnicas para romper el hielo y luego técnicas que yo puedo utilizar dentro del proceso de formación cuando estoy impartiendo los contenidos, ¿sí? Obviamente, pues que estas técnicas lo que van a generar es que nosotros analicemos el tema que estamos tratando. Entonces, usted, si es que desea que sus alumnos, por ejemplo, observen, ¿qué puedo hacer? Obviamente, pues presentar videos, ahora que tenemos la tecnología en nuestras manos. Si es que estuviésemos en un campo presencial, pues hiciéramos salidas, visitas. También dentro del campo visual podemos pedir a nuestros asistentes que para la siguiente clase traigan algún objeto y bueno, pues hacemos un análisis a partir de ese objeto, una presentación, en fin, ¿sí? Una síntesis de aquello que observé, un resumen. Si yo deseo que mis asistentes analicen, es decir, que piensen, que vayan más allá de la observación, pues yo puedo hacer un estudio de casos y es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Puedo hacer un foro, puede ser un foro presencial, puede ser un foro en línea, puedo hacer una mesa redonda, puedo hacer debates, puedo hacer preguntas, en fin, ustedes ven que a través pues de este sistema online no es imposible el trabajo en grupo. ¿Sí? Si yo quiero que mis participantes teoricen, es decir, que adquieran solo conocimientos, que no piensen, sino pues que averigüen qué dice Jean Piaget, qué dice Vygotsky acerca de la educación, pues yo hago que investiguen, que resuman, que preparen ponencias, en fin, alrededor pues de lo que ellos encuentren, alrededor de un contenido ya existente. Si yo deseo que ellos sinteticen, pues ahí va la lluvia de ideas que todos conocemos. Por ejemplo, puedo preguntar, Miriam, ¿qué opina acerca de las técnicas de calentamiento? ¿Sí? Puedo hacer también resúmenes orales, puedo hacer que emitan conclusiones personales, en fin. Y si yo deseo que mis participantes apliquen algún conocimiento, pues dentro de nuestro sistema online está la elaboración de proyectos, está el hecho de que yo pues vaya mediante la cámara realizando el ejercicio, por ejemplo, y detrás de cámaras ustedes van reproduciéndolo, van imitando, en fin, puedo utilizar maquetas y pues los videos también entrarían aquí. Ahora, dentro de estas técnicas también podemos considerar técnicas dinámicas para grupos. Y esto de aquí, sí, por favor, es súper importante, al igual que lo que había dicho anteriormente, porque igual puede ir dentro de su evaluación, así que considerémoslo como una parte importante. ¿Qué debo considerar o qué debo tomar en cuenta, ¿sí?, para llevar a cabo una dinámica en grupo? Tenemos 4 situaciones o aspectos importantes. El primero, las características del grupo. ¿Qué edad tienen esas personas?
¿Qué nivel de instrucción tienen esas personas? ¿Saben leer? Tal vez no saben leer, ¿sí? Como segundo punto, pues tomaría en cuenta el objetivo para definir la técnica. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que socialicen, que se conozcan, o mi objetivo es que hagan pues una conclusión o un debate pues acerca de determinado tema. El tercer punto, pues considerar que siempre esa técnica tiene que generar una atmósfera cordial, democrática, es decir, que no genere por allí críticas o peleas internas, que es lo que no queremos, que esa dinámica grupal siempre fomente a la unión y al trabajo en equipo. Y el cuarto, que los participantes estén trabajando sin que ellos se den cuenta. Eso es muy importante dentro de las técnicas dinámicas de grupo, ¿sí? Que los participantes consideren esa acción como tal, como una acción, no como un trabajo o una tarea. Y finalmente, ya hablábamos del primer punto y decíamos que es importante considerar las características del grupo. Yo les decía el estatus, les decía tal vez el nivel de instrucción y les decía la edad. De estos tres, es muy importante considerar siempre la edad que tienen mis participantes. Porque bueno, pues dentro del grupo de adultos podemos hablar de los jóvenes de 18 a 24 años, tenemos por allí ya los que van desde los 25 hasta los 40 años y los que van de los 40 años en adelante, que sí, son adultos, pero que por sus características van a necesitar diferentes tipos de técnicas, de metodologías, en fin. ¿Sí? Vamos a hablar del tercer punto, ¿sí? Los modelos de enseñanza. Probablemente pues en sus módulos ustedes no lo tenían con este nombre, pero desde la perspectiva propia serían modelos de enseñanza. ¿Por qué? Porque pues ya nos dicen cómo trabajar, ¿sí? Entonces, los modelos de enseñanza, los más conocidos que tenemos, y pienso yo que ustedes también deben saber al respecto, son el condicionamiento clásico, ¿sí? ¿Cuál es el condicionamiento clásico? El claro ejemplo, ¿sí? Es donde Pavlov, sí, un estudioso, colocó un pedazo de carne, ¿sí? Y un perro. Entonces, obviamente, pues, el perro al ver el pedazo de carne, ¿qué es lo que hacía? Salivaba, ¿no es cierto? Después hizo sonar una campana, pero el perro pues no hacía nada porque no era comida. Y después unió estos dos estímulos, carne más campana. Entonces, obviamente pues el perro salivó y empezó a repetir esto varias veces. Carne más campana y el perro automáticamente salivaba. Entonces el perro ya sabía que cuando sonaba la campana era hora de comer carne, ¿sí? Finalmente solo aplicó el sonido, es decir, solo la campana y el perro empezó a salivar porque sabía que era la hora de la comida. Lo mismo pasa con nosotros en nuestro sistema de educación. Suena la campana, es hora del receso, es hora de la salida, estamos condicionados. Entonces podemos condicionar a través del refuerzo. ¿Qué es el refuerzo? Repetir una y otra vez, ¿sí? Pero dentro de este condicionamiento clásico podemos separar a esa teoría del refuerzo por sí sola. Un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Por ejemplo, alguien no asistió a este encuentro. Entonces yo digo, muy bien, las personas que no asistieron al encuentro del día de hoy automáticamente tienen menos 10 puntos en la evaluación. Eso es un refuerzo negativo. Pero si yo digo, las personas que asistieron a este encuentro tienen 5 puntos extras en su evaluación final, pues ese es un refuerzo positivo, ¿sí? Usted es quien elige el tipo de refuerzo, nuevamente dependiendo del grupo que tenga, dependiendo de las características del grupo, de las necesidades, de los objetivos, ¿sí? La imitación-observación se relaciona mucho con ese método didáctico demostrativo. ¿Por qué? Porque yo obviamente pues como docente, como facilitador, voy a poner en práctica mientras mis participantes van observando y después van reproduciendo, ¿sí? Y el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo. Los dos tienen algo en común, que consideran aquello que el participante ya sabe de forma previa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el aprendizaje por descubrimiento, a partir de lo que esa persona ya sabe, se le invita y se le motiva a que lleve a cabo los siguientes pasos del proceso
sin que nadie le dé instrucciones, es decir, que utilice su creatividad y su imaginación para que llegue solo al resultado, ¿sí? Y el aprendizaje significativo, que igual parte de ese conocimiento previo y por tanto, si nosotros ya tenemos un conocimiento previo acerca pues del condicionamiento clásico, es obvio que ya no vamos a estar tan interesados, por tanto necesitamos hablar de otros tipos de modelo de enseñanza, probablemente modelos de enseñanza digitales, en fin, que sí van a ser temas de interés y por tanto significativos para mí. ¿Estamos? Ahora, he agregado esta información de acá porque es súper importante. Y nuevamente recalco, esta es la tercera situación que estoy recalcando, que puede ir dentro de la evaluación, ¿sí? El aprendizaje experiencial o por descubrimiento. Es decir, primero, dentro pues de este ciclo, mucho ojo, lo que está acá en la imagen es un ciclo, ¿sí? El primer paso de este ciclo viene siendo esa experimentación concreta, es decir, yo realizo, llevo a cabo y una vez que realizo, observo a ver qué pasó, uní esta sustancia más esta sustancia y qué pasó. Pues resulta que explotó. Muy bien, observo, reflexiono, el segundo paso. El tercer paso, conceptualizo. Cuando mezclo dióxido de cloro con azufre, esto explota, ¿ya? Conceptualizo. Y el cuarto paso, pues sería esa experiencia activa, es decir, planeo. Bueno, resulta pues que yo no quiero que la sustancia explote, lo planeo de otra forma, o sí quiero que la sustancia explote, pues entonces voy a llevarlo a cabo de esta manera, ¿sí? Muy bien, hemos hablado pues de métodos didácticos, de modelos que ya existen, y el cuarto punto vendría siendo el adulto dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente, proceso de enseñanza-aprendizaje, el formador, los métodos, los modelos y el adulto que aprende. Entonces, ¿cómo es ese adulto que aprende? Ese adulto que aprende a veces puede poner resistencia al cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a veces ya tenemos nuestras bases formadas, tenemos nuestras propias escuelas a partir de nuestra experiencia y a veces probablemente pues ese adulto no quiera adaptarse a aquellas políticas, a aquellos principios que nosotros tengamos en mente transmitir, ¿sí? Entonces probablemente hay una resistencia al cambio, pero mucho ojo, el objetivo no es imponer, el objetivo es exponer, es informar de aquello que yo conozco. Si la otra persona lo toma y lo asimila y lo lleva a cabo dentro pues de ese campo laboral, está bien. Pero no podemos hacer que esta resistencia al cambio se convierta en un campo de batalla, ¿sí? Nuevamente, en cuanto al adulto que aprende, es muy importante pues considerar que este adulto que aprende tiene autonomía y autodirección, ¿sí? Es decir, que no es como aquellos jóvenes o niños que necesitamos presionar para que elaboren su tarea, para que realicen las cosas. El adulto realiza por sí solo, como ustedes lo hacen. Leemos pues el módulo 4, 5 y 6 y el formador o la formadora pues tiene esa seguridad de que todos están con las bases necesarias para ir consolidando esos conocimientos, ¿sí? Además que por lo general los adultos que asisten a los talleres tienen expectativas súper altas acerca del curso, son súper exigentes, por tanto, ¿sí? Y aquí obviamente pues es fundamental que nos preparemos, pero que tampoco nos frustremos, porque a veces resulta o suele ser frustrante que nosotros pues nos preparamos como formadores, llevamos a cabo pues ese taller, esa ponencia, y al final tal vez sentimos que no cumplimos las expectativas o las aspiraciones de nuestros asistentes. Por eso es importante lo que hablábamos en la primera sesión, tener esa inteligencia emocional desarrollada para saber recibir las críticas de los adultos. ¿Por qué? Porque hay adultos que probablemente tengan expectativas muy altas, ¿sí? Listo. Y algo que está aquí con mayúsculas y que sería pues el cuarto punto que estoy recalcando para el tema de la evaluación, es que las dos características principales de un adulto que aprende es la motivación y la autonomía. Los adultos aprendemos por motivación. Esa motivación puede ser de tipo personal, es decir, interna, o una motivación externa.
¿Qué es una motivación interna? Es decir, pues que yo quiero desarrollarme personalmente, como por ahí decíamos, evolucionar, quiero ayudar, quiero sentirme realizado, ¿sí? Pero puede ser una motivación externa, pues necesito tener una formación para conseguir un trabajo, para que me incrementen el sueldo, eso es una motivación externa. Y aprendemos por autonomía, es decir, nadie nos presiona porque si estamos motivados, ya sea pues por una situación interna o externa, vamos a ser autónomos, ¿sí? Y vamos a hablar de los estilos de aprendizaje. Todo lo que hablamos de modelos, lo que hablamos de metodologías, son cómo enseñamos. Pero ahora vamos a hablar cómo se aprende, los estilos de aprendizaje. Entonces, los estilos de aprendizaje nuevamente son la forma de aprender y tenemos acá pues los activos, los teóricos, los reflexivos y los pragmáticos. Los activos, muy relacionado con ese método activo, en donde pues se lleva a cabo mesas redondas, debates, resúmenes, en fin, donde los participantes ponen a prueba sus potencialidades. Luego viene la parte teórica, ¿sí? Un estilo de aprendizaje teórica se basa en los conocimientos existentes, en las corrientes actuales, ¿sí? Y un estilo de aprendizaje reflexivo parte pues de esa parte teórica para generar nuevos conocimientos, incluso nuevas preguntas alrededor del tema. Los pragmáticos combinan prácticamente todos los anteriores porque pues en la parte pragmática se resume la parte práctica y la parte teórica. Y finalmente, tenemos los factores que intervienen en el aprendizaje, pero estos factores pues están muy relacionados con los participantes, ya no tanto con el docente, sino con los participantes. El autoconcepto vendría a ser el primero, el segundo, las representaciones mutuas, el tercero, las expectativas, los conocimientos previos, de lo cual ya hablamos, la atención y la motivación. El autoconcepto, nuestros participantes, ¿sí? Dentro de nuestro grupo es posible identificar pues aquellos que son un poco más tímidos, aquellos pues que son un poco más participativos, que preguntan, eso es identificable. Y es importante que nosotros lidiemos con esta situación porque no podemos pues permitir que solo una persona participe dentro del proceso, dentro del taller. Es importante que todos participen y yo como formador pues estoy a cargo de que todos y cada uno de nosotros pongamos a flote las potencialidades que tenemos, pero también las vayamos desarrollando. No solo me limito a la parte de conocimiento, sino también de habilidades. Entonces, si yo detecto que dentro del grupo hay una persona que no participa, motivo a que participe, ¿sí? Representaciones mutuas. A veces, pues, nosotros tenemos nuestros encuentros, por allí alguien llegó tarde, recuerde que los adultos pues tenemos responsabilidades extras como la familia, como la parte económica, deudas, en fin, y a veces esos factores influyen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por allí alguien llegó tarde o por allí alguien llegó, incluso pues no tuvo una buena presentación física y el docente empieza pues a rechazar un poco a esta persona porque, bueno, es impuntual, miren cómo viene vestida. Esas cosas son las que no debemos realizar. ¿Por qué? Nuevamente recalco. Andragogía, 3 principios: participación, flexibilidad y orientación. Flexible. Flexible para comprender los factores que pueden estar incidiendo en este adulto y que hicieron que llegue impuntual o tal vez pues que no se vistió de una manera adecuada o para la ocasión. ¿Estamos? Y la tercera, hablamos pues de expectativas. Estas expectativas muy relacionadas no solo con el alumno, sino también con el formador, ¿sí? Las expectativas que nosotros tenemos de nuestros alumnos. Muy bien, es que llegó un puntual, la verdad es que no espero que haga mucho, pero dentro del proceso nos damos cuenta de que realmente es una persona muy participativa, muy activa y que bueno, ese día tuvo un inconveniente con su coche porque pues se quedó sin gasolina, ¿sí? No califiquemos a nuestros participantes por esa primera impresión. Como se dice, no hay que juzgar al libro
por la portada, entonces siempre pues vamos a ir conociendo a nuestros participantes dentro del proceso. Los conocimientos previos, que igual ya veníamos mencionando con anterioridad, los conocimientos previos es súper importante, sobre todo si vamos a partir de métodos como el demostrativo, también si vamos a utilizar modelos como el aprendizaje significativo, como el aprendizaje experiencial. En fin, el aprendizaje experiencial tiene mucho que ver con ese método didáctico demostrativo, ¿sí? La atención, aquí sí quiero recalcarles, la atención está muy relacionada con los grupos etarios o con la edad del grupo, ¿sí? Porque obviamente pues nuestro cerebro ya no funciona de la misma manera con el paso de los años, ¿sí? Sobre todo si es un adulto que por A o B situación se estancó dentro de ese proceso de aprendizaje, y bueno, pues por situaciones de maternidad, por situaciones de calamidad doméstica, de salud, tuvo que pausar su formación y obviamente pues ese cerebro no estuvo en constante funcionamiento y su capacidad de atención probablemente disminuya. O si estoy pensando en las deudas, en lo que tengo que ir a hacer para la merienda, en fin, igual mi capacidad de atención como adulto va a disminuir. Entonces, ¿qué debo hacer yo como formador? Considerar el método activo para captar la atención, para captar pues el interés de mis participantes y que de esta manera vayamos evitando que haya problemas en cuanto a la parte de atención, porque si la persona no atiende, no se concentra y por tanto no adquiere el conocimiento o habilidad que yo esté tratando de transmitir. Y luego viene la motivación. Ya habíamos hablado anteriormente de esta motivación, motivación interna, motivación externa. Ya decíamos que la motivación interna pues tiene que ver con la autorrealización, con las necesidades personales que yo tengo, y la motivación externa pues con aquellos ejemplos como el hecho de incrementar mi sueldo, el hecho de obtener un título, en fin, ¿sí? Y dejaríamos hasta allí, déjenme un segundito. Vamos a ver. Antes de hacer unas recomendaciones finales, ahí estamos. Antes de hacer unas recomendaciones finales, lo que quiero recalcarles es esto de acá, los métodos pedagógicos, sí, claro, los métodos pedagógicos, 4 principales: demostrativo, el expositivo, el interrogativo y el activo. Ahora, es fácil hablar de esto, es fácil decir esto se hacen así, bla, 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 bla. Cuando llegamos al campo de acción, ahí es lo difícil. ¿Cuál uso? ¿Estoy usando bien? ¿Está funcionando? Por tanto, vamos pues el día de hoy a resolver unos casos con respecto a estos temas para poner en práctica estos métodos pedagógicos. Adicional, pues se van a incorporar en los casos que les voy a pasar algunas preguntas relacionadas con el tema, ¿sí? Mi Paulito, no sé si todavía está allí para que me ayude, por favor, formando asimismo 3 grupitos. Vamos a ver si por ahí estamos. Listo. Por favor, les va a llegar igual el anuncio como en la clase anterior. Aceptamos e ingresamos al grupo que nos toque. ¿Estamos? ¿Sí? Gracias. Ya les paso por WhatsApp. Déjenme ver si puedo pasarles por WhatsApp o les paso por acá los casos.
Ok, chicos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, Tenemos que leamos, leerlo y leamos después los preguntar. El caso. Yo sugiero primero leer las preguntas y luego leer. La primera pregunta dice, ¿qué método didáctico debería emplear? Eso debería ser lo primero que deberíamos enfocarnos a la hora de leer. ¿Qué dinámica les recomendaría para fomentar la unión del grupo y qué vestimenta debería usar? Vamos a ver. Mr. Juan, léanos el caso, por favor. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Estoy aquí. Listo. Vamos a resolver el caso número 3. Por ahí está ya Danielita, Jorge, Vero. Y el caso número 3, pues, tiene igual 3 preguntas. Mientras regreso con los otros grupos, por favor, vayamos leyendo y respondiendo las preguntas. Yo igual iré aportando, pues, aquello que ustedes decidan contestar. ¿Dónde están las preguntas? Sí, dígame nomás. ¿Dónde están las preguntas? En el grupo. Ahí, en el chat. Justo lo acabo de enviar. Ya. Perfecto. Gracias. Leamos y respondamos esas 3 preguntas. ¿Estamos? Okay. Which one should we use? Bueno, yo creo que en el método didáctico sería el expositivo, porque dice que el fin es informar. ¿Cómo estamos? Pero también dice ahí que son colegas y ellos también tienen casi la misma capacidad de él. Pero mira, aquí dice, el adjetivo del curso es informar al personal docente sobre las actuales vertientes y aportaciones de las neurociencias en la educación. Él teme que el curso es aburrido porque sus compañeros también poseen amplia experiencia y conocimiento. Pero entonces lo podríamos hacer interrogativo. Yo creo que sería interrogativo mejor. ¿Qué método didáctico deberían usar? Puede ser interrogativo, ya que como todos tienen el mismo conocimiento, simplemente lo Poder damos llegar a ser como un tipo de foro para ver el conocimiento y que no sea aburrido y interactuar todas las personas, creería yo. Sí. ¿Qué dinámica Te recomendaría para fomentar la unión del grupo? La dinámica que decía en parejas que uno tiene que presentar al otro. Sí, ¿Cómo era que funciona a veces? ¿Ser el calentamiento o el romper el hielo? Ahí tenían. Yo mando en el grupo, siempre mando las capturas de pantalla. Déjenme ver, aquí creo que mandé. A ver, aquí están. Tengo dinámica, la dinámica de la mano, que fue la que vimos, la dinámica en parejas, la denomino A, los animales de la granja, por categorías. Y en este caso, como por ejemplo el denomino A, ¿cómo podría ser? Aquí, como lo hacemos en Zoom, digamos, nosotros podemos ver los nombres, pero en cambio en ese caso, digamos, si fuera algo esencial, no sería tal vez tan fácil. Podríamos hacerlo por edades, por ejemplo. Nomino a las personas de entre 40 y 45 años a decir su nombre. Ya. Y ellos a su vez tendrían que decir, por ejemplo, para que se conozcan. Exactamente. Yo nomino a las personas nuevas en la empresa a decir su nombre. Y así poco a poco todos se van a ir conociendo utilizando esa técnica. Suena bien. Sí, suena coherente. Sí, suena bien. Sino que no sé cómo podríamos, o sea, con qué, ay, se me fue la palabra. O sea, ¿de qué manera podríamos lograr Pero lo denominamos con el interrogativo. Ya, ahora dice, ¿cuáles serían los posibles problemas durante la formación? Ya, eso por ejemplo podría ser lo que dijo la docente, que
no surjan preguntas más allá de lo que ya conocen. Que no surjan preguntas, o sea, que simplemente la persona o el formador esté adueñado de la serie de preguntas que vamos a hacer, pero dentro de los grupos, ellos pueden decir así como nos dijeron, no, es que yo ya sé eso. Ahora, la segunda pregunta ya la dijo, ¿no? Ahí sería un rompehielo como actividad para comenzar la actividad, para así motivarlos, ¿no? A ver, si vamos en orden, primero debemos, o sea, esto es, solamente damos la respuesta a esto, ¿no es cierto? Es decir, empezamos diciendo qué método vamos a usar y cómo lo haríamos. Exacto, sí, sería poner La primera pregunta es ¿qué método se Ya debería está. emplear? Ya que en este caso sería el demostrativo que hemos elegido, ¿no es cierto? Sí. La segunda es ¿qué estrategias o Otras técnicas? estrategias o técnicas recomienda para los encuentros presenciales. ¿Cómo vamos? Aquí analizando el caso. Listo. ¿Se perdió Daniela o estoy mal? Me parece que tal vez se salió a la sala principal. Voy a ver, porque a veces se les va el internet y se quedan estancados en la sala principal. Y regreso por ella, ¿sí? Listo. ¿Ya? Hay que ver las estrategias para lo que son los encuentros presenciales y qué estrategias se recomiendan para los encuentros virtuales. Eso es lo que habría que definir. Estrategias de aprendizaje. En la parte principal dice que a través de una demostración práctica por parte del formador y una posterior repetición por parte del alumno. ¿No será como que el alumno también tendría que exponer? ¿Pueden pegar por favor el mensaje otra vez? Se me borró todo. Si es demostrativo, etcétera, etcétera. No. Bueno, no, es que Esa categoría, me parece. Ah, ya, ok. Esa es la dinámica grupo 1. Ya, ok, muy bien. Porque no estaba dentro de, de las que nos explicó, pero es muy buena. Está muy buena. Ajá, no, sí, claro. Sí, es muy lógico. Ya no sería por edades entonces, ¿verdad? No, por edades no, como que... No. Y es que tampoco, también yo me imagino que las personas que tengan que manipular unas máquinas así como que tal vez no serían muy jóvenes ni tampoco muy viejos, entonces como que la mayoría estarían dentro de la misma categoría de edades, como que no habría tanta variedad ahí. Y como les decía, no se da a conocer nada más de la persona más que el nombre, entonces sí, dando una característica de cada uno está mucho mejor. Muy bien. Ya, entonces ahorita viene la MIS y nos pregunta, ¿qué método didáctico deberíamos emplear? Dijimos que era el demostrativo. ¿Qué dinámicas le recomendaría para fomentar la unión al del grupo? La dinámica de dar nuestro... el adjetivo con la primera letra. El adjetivo con la primera letra de tu nombre. Ya, muy bien. El adjetivo con la primera nota de tu nombre. Y la vestimenta, el uniforme. Porque ya, se trata de una utilización de una máquina láser. Claro, es poco incómodo, es muy cierto eso. Yo, por ejemplo, una de las estrategias que le recomendaría es primero a realizar un temario o un programa dentro del curso, o sea, cómo se va a llevar a cabo de que sea muy específico la temática del curso para que los colegas, a pesar de que tienen su mismo nivel de conocimiento, o sea, se apeguen a ese lineamiento y no vaya a haber interrupciones ni mucho menos, y él pueda ser el líder como tal. Ok, pero entonces, ¿qué aprendizaje podríamos utilizar? Porque ese sería pues uno de los
de las respuestas de aquí, porque por ejemplo nosotros tenemos aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo. Entonces, ¿cuál de estos recomendaríamos por imitación u observación? Entonces, ¿qué le recomendaríamos a esta persona? Ay, sí, no sé. Factores. Espérenme un ratito, también estoy leyendo esa parte. Denme un ratito. Autoconcepto, representaciones mutuas, expectativas. Listo, vamos finalizando ya. Atención. Solo nos falta una pregunta. Listo. 2 minutos y finalizamos la sesión. Por favor, no se olviden, una persona para presentar el resultado, ¿sí? Muy bien. De acuerdo. Gracias. Bueno, también recordemos que este taller va a ser en línea, no va a ser, porque aquí dice, por aquí algo leí, ajá, es online. Puede ser adivinar el personaje. Perfecto. Veo que tenemos buenas ideas, sin duda parten de nuestra experiencia. Ahora, vamos 2 minutitos más y vamos finalizando una persona para que exponga los resultados. ¿Estamos? Listo. Perfecto. ¿Cómo es esto de basada en la experiencia? Entonces, que tenemos, bueno, no sé. En lo que habla de estilos de aprendizaje, o sea, tal vez eso podemos hablar como estrategia. Por ejemplo, dice, ¿cómo aprenderán mejor cada uno de estos estilos? Ni nada de eso, pero para tener un orden de acuerdo a los temas que vamos a incurrir y las preguntas que vamos a hacer, porque recuerden que nosotros estamos recomendando el método interrogativo, ¿cierto? Entonces, si tenemos un orden, podemos llevar como que el hilo de la charla, porque imagínense si vamos a empezar primero con los pies, luego con los brazos, luego vamos con la cabeza, luego vamos otra vez con los pies, entonces es como que desordenado, ¿no? Entonces yo recomendaría tener como que una presentación de lo que se va a llevar, como que exponer los temas que vamos a tratar y en qué momento se van a tratar. ¿Qué más podemos recomendarle? Puede ser también una combinación del interrogativo con el activo. Una vez que pasa el interrogativo, podemos pasar a los debates, digo yo. Puede ser una mezcla de los dos métodos. Entonces, en el activo ya llevamos como que, ¿cómo se llama? Actividades un poquito más largas, pues, ¿no? Ya no son solo preguntas, sino son debates, ¿qué más decía? Mesas redondas, cosas así. Pues, Pero, entonces, ¿podemos hacer eso? O sea, ¿podemos tener 2 métodos de aprendizaje? Yo creo que ella dijo que sí podíamos hacer la combinación de 2 métodos, si no me equivoco. Ahorita creo que se conectó, entonces le voy a hacer esa pregunta porque si no, no me quedó muy claro. Eso sí leí, que se puede mezclar las metodologías. Nosotros podemos mezclar una metodología, ¿cierto? Sí. Entonces yo puedo yo puedo combinar un método interrogativo con activo. Ajá. Yo creo que ahí eso mejor sería, creo, porque claro, entonces ella no recomendó el activo. Claro, entonces, pero por eso yo digo, o sea, partimos del interrogativo y luego podemos pasar a un método activo. El interrogativo es hacer preguntas, o sea, para que obviamente saber el conocimiento que nuestros colegas tienen en este caso, pues, ¿no? Y pasamos al activo a pasar, por ejemplo, digamos que surge una duda, surge una pregunta en donde Pepito A está en desacuerdo con Pepito B, entonces podemos pasar a hacer un debate. ¿Quiénes están de acuerdo con Pepito A? ¿Quiénes están de acuerdo con Pepito B? Muy bien, perfecto. Sí, me parece bien. Bien. Genial. Vamos a finalizar. Sería Vamos a el exponer. estilo. Solo déjenos decidir quién va a exponer. Ya lo tenemos. Solo ya está todo, solo un ratito quién expone. Yo creo que la que podría exponer eres tú, por favor. ¿Cómo te llamas? Manu, porque ya que tú nos dirigiste y todo creo que estás más clara del tema, entonces todos estamos de acuerdo. No hay ningún problema. Mejor tú nos... Perfecto.
Listo, vamos a escuchar del caso número 1. ¿Quién tiene la respuesta? Vamos, Andy, le escucho. Ok, perfecto. ¿Les indico cuál era nuestro caso o solamente les doy la Sí, la por respuesta? favor, veamos el caso y las respuestas. Ya, perfecto. Ya le leo el caso, que aquí lo tengo. Ya. Nuestro caso decía, Rosita es una cosmiatra con amplia experiencia en el campo de la belleza. Obtuvo su certificación como formadora de formadores y ha sido contratada por una empresa para brindar una capacitación sobre actualización en el manejo de máquinas de rayos láser. Ella desconoce al grupo, solo sabe que ningún miembro se conoce entre sí, por tanto ella piensa que debería empezar con una dinámica de presentación. Además, no sabe qué vestimenta usar, si el vestido o un uniforme. El objetivo es conseguir que los asistentes puedan manipular de manera segura las máquinas de rayos láser y en el proceso de cuidado del rostro. ¿Okay? Entonces, ese va a ser el caso que nosotros teníamos. Debíamos definir qué método didáctico debería emplear. Decidimos que debía ser el demostrativo, ya que como es la manipulación de maquinaria, era 100% necesario que ella lo haga frente a los participantes y si se pudiera hacer participar a uno de ellos para que también lo manipule y puedan ver que se realiza de manera fácil. La dinámica que nosotros recomendamos para fomentar la unión del grupo primero fue que cada uno tenía que decir primero una característica con el primer nombre con la primera letra de su nombre y luego decir su nombre como tal. Por ejemplo, amigable, yo soy muy amigable, mi nombre es Andrea. Y de esa manera sabíamos una característica y el nombre de cada persona. Finalmente decidimos que la vestimenta que debería usar es el uniforme, ya que esto es algo un poco más profesional y como se trata de maquinarias, puede darse que haya botones en la parte baja o en la parte trasera y sea un poco incómodo tal vez manipular estos botones frente a una audiencia estando con un vestido. Perfecto, Andy, muchísimas gracias, me queda súper claro y sin duda pues que el uniforme quedaba perfecto. ¿Para qué? Para levantarme, para ponerme de pie, para hacer movimientos que requieran o que me permitan manipular de forma correcta la máquina. Método demostrativo, no había más. Vamos con el segundo caso. Gracias a todos los participantes por esas aportaciones. Bueno, en el segundo caso dice, Juan es un formador con experiencia en el campo de básica elemental. Ha sido considerado por la universidad para brindar un taller online a sus colegas sobre las bases neurológicas en el proceso de aprendizaje. Él teme que el curso sea aburrido porque sus compañeros también poseen amplia experiencia y conocimientos. El objetivo del curso es informar al personal docente sobre las actuales vertientes y aportaciones de las neurociencias en la educación. Bueno, ¿qué método didáctico debería usar? Nosotros al principio habíamos decidido interrogativo hasta que después nos dimos cuenta que podíamos mezclar dos métodos. Entonces, para nosotros sería empezar con un interrogativo y terminar con un activo. ¿Por qué? Lo que nosotros indicábamos es que en las preguntas que se pueden dar, porque obviamente son colegas que tienen el mismo nivel, pueden haber dos colegas que no estén en concordancia. Entonces, de acuerdo a esa discordia, nosotros podemos llamar un debate y se convierte de método interrogativo a un método activo. Ya. De ahí dice, ¿cuáles serían los posibles problemas durante la formación? Ok, la desorganización o la disciplina. Ya que como son personas que tienen el mismo conocimiento, van a querer participar tal vez al mismo tiempo, puede darse la opción también de que estén, como les decía, en discordia, entonces esto ya llama a la desorganización. Ese puede ser un posible problema. Ahora, ¿qué estrategias recomendaría Juan para el taller online? Nosotros decidimos, que podríamos hacer como que juegos de conocimientos y de esa forma identificaríamos quién sabe un poquito más, quién conoce un poquito más del tema. Luego también una presentación de lo que vamos a hacer, un orden, como un índice de lo que del tema que se va a tocar primero, el tema que va a ser segundo, el tema que va a ser tercero. Entonces, de esta manera, nosotros evitaríamos uno de los problemas que presentamos en la segunda pregunta, que es la desorganización.
Perfecto. Solo algo que quiero aportar. Tal vez uno de los problemas pudo haber sido la falta de interés, ¿sí? La falta de interés de los participantes porque, bueno, pues ya conocen alrededor del tema. Sin embargo, pues eso antes de iniciar el proceso. Una vez en el proceso, ya el tema de desorganización que me parece súper bueno. Gracias igual por la participación de todos aquellos que estaban en este grupo. Vamos con el último caso y finalizamos aquí. Gracias, Manu. Ceci tiene el tercer caso. Vamos a escucharla. Ya, a ver, voy a leer. Dice, Anita y Diego están llevando a cabo un taller semipresencial sobre la discapacidad auditiva y retos dentro de la sociedad. A mitad del proceso se percatan que los asistentes siguen tímidos y tienen poca capacidad de participación. Asumen que esto se debe a que los encuentros presenciales han sido de tipo expositivo al igual que los virtuales. El objetivo es concientizar sobre la importancia de una cultura de inclusión. Entonces, bueno, ¿leo las preguntas o leo después? Las vamos respondiendo. Vamos respondiendo. De una vez Ya. pregunta-respuesta. Ya. Entonces, la primera pregunta es ¿qué método didáctico deberían emplear? Entonces, nuestro análisis fue que primero es un grupo que ya está formado, empezaron ya el taller, ya se está hablando, ya se está dando el taller como tal, ¿no es cierto? Pero que una vez que ya se está impartiendo, se dan cuenta que de algún modo no hay mucha participación, que hay timidez por parte de los participantes y claro, se asume que ha sido de tipo expositivo, es decir, que quiere decir que hubo más participación por parte del docente, en este caso, o de quienes están impartiendo, ¿no es cierto? Entonces asumen que esto pudo haber creado un poco de circunstancias que hizo que no participen y que se presenten como tímidos. ¿Ya? Que claro, se podría sumar un poco el tema de que también haya falta de motivación porque solamente está participando el docente. Entonces habíamos dicho que, o como respuesta a la primera pregunta, que es que cuál sería el método didáctico a emplear, habíamos pensado que lo mejor sería el método demostrativo, en el que si bien el docente o la persona que está impartiendo este curso tiene que estar bien formado y tiene que de algún modo ser muy explícito, explicar muy bien qué es lo que se tiene que hacer. Finalmente, quien va a tener el protagonismo es el alumno y es justamente lo que aquí se requiere, que dejen de ser tímidos y que se interesen un poco más en este proceso. Hacemos una pausa hasta aquí. Quizá el método activo también pudo emplearse, porque recuerden que dentro del método activo buscamos pues potenciar esas habilidades que cada uno de los participantes tienen. También pudo haberse empleado el método interrogativo, porque centrémonos en el objetivo. El objetivo es concientizar. Y cuando tenemos métodos demostrativos, pues los métodos demostrativos van más encaminados a ese saber hacer, ¿sí? Eso básicamente como parte de la aportación a la primera pregunta. Continuemos, por favor, Ceci. Bueno, también nos dice qué otras estrategias o técnicas recomiendan para los encuentros presenciales. Ya, entonces, habíamos hablado que una buena estrategia sería utilizar la dramatización ya en encuentros presenciales, porque es bastante interactivo, se habla del trabajo en equipo y un poco habíamos analizado dentro de qué estilo de aprendizaje puede encajar esto y sería un estilo activo. Ya, porque hay actividades, se designan papeles y también aquí se puede valorar o evaluar mucho a los participantes que en la práctica no son muy, digamos, en la parte de la teoría no son muy participativos. Entonces, el momento que ya tienen que dramatizar el contenido, probablemente les vaya muy bien a algunos participantes que aparentemente no participan, pero resulta que al dramatizar, al ser ya una actividad más dinámica, más comprometida,
se evalúan ya otros aspectos del estudiante también. Entonces sí puede ayudar mucho. Y en las estrategias, en cuanto pues a los encuentros virtuales, ¿qué consideraron ustedes? En estrategias virtuales, bueno, también hemos pensado que es importante el trabajo en equipo. Y aquí hay este juego que es no como dramatización, pero que sí permite utilizar creatividad y estar implicado en la actividad como tal, y que es esto de elegir, ¿no? ¿Cómo se llama? Adivinar el personaje. Adivinar el personaje. Entonces, claro, si bien hay contenido teórico, claro, como es una actividad virtual que no se puede dramatizar o que claro, no se puede dramatizar, pero es una actividad que básicamente sí permite interactuar a todos, ¿no? Y que de hecho podría crear cierto grado de competencia que puede ser una competencia positiva en el sentido de ser más rápido y creativo para llegar a la respuesta. Esas son las estrategias que habíamos pensado, y en ese sentido, como estilo de aprendizaje, en este caso lo habíamos visto como un estilo quizá reflexivo. Perfecto. Que nos habla en la Vamos a unidad finalizar 5. hasta ahí, mi querida Ceci. Me gusta la parte pues que han recalcado de adivina el personaje, porque es una estrategia que me permite no solo expresarme verbalmente, sino también a través de mi cuerpo. Y de esto precisamente vamos a hablar en los próximos encuentros, ¿sí? En los próximos encuentros vamos a analizar esto acerca de la comunicación, de cómo expreso a través de mi cuerpo, a través, pues obviamente, de mis expresiones verbales. Y practicaremos un poco, pues, de ese lenguaje inclusivo que sin duda debe ser parte de nuestra cultura y que estuvo incluido dentro de los casos. Yo espero que realmente hayan considerado esos puntos que he ido recalcando para que su evaluación final sea exitosa, para que pues realmente pueda de mi parte aportar algo a su formación. Sé que todos aquí tenemos amplia experiencia en el campo de la educación. Muy encantada de las respuestas que siempre otorgan y nos veremos la próxima semana, ¿sí? Por favor, 2 temitas para la semana que viene porque ya nos quedan solo 4 prácticamente. Entonces estaremos un poco pues yendo con más pausa. La última que yo les quiero decir como parte de las recomendaciones finales que les mencionaba es que nosotros pues siempre enseñemos a nuestros participantes a ser eficientes, no solo a la parte del conocimiento, siempre pues conozcamos las características del grupo, siempre pues tratemos de evitar grupos grandes, que nuestra información sea concisa, precisa y relevante, que siempre hayan actividades dinámicas, que se respeten esos ritmos y esos estilos de aprendizaje, que no haya dentro de los debates tal vez agresiones o malos momentos, es lo que debemos evitar, y que siempre consideremos que un adulto aprende mediante métodos activos o prácticos, como el método demostrativo, ¿sí? Cualquiera de los dos en los adultos nos vendría bien. ¿Estamos? Con eso finalizamos el día de hoy. Nuevamente, pues, mil disculpas por el tiempo que les he robado y nos vemos de aquí el próximo viernes. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Sonia. Thank you. Gracias, Sonia. Gracias. Adiós. Thank you. Bye bye.